Unos de nosotros estuvimos atados a las drogas, atados a la violencia, atados a la inmoralidad, atados, amén, tú sabes, caracteres destructivos, no solamente para nosotros mismos la destrucción, sino que destrucción a las personas que estaban a nuestro alrededor. Y hasta el día de hoy hay personas que viven en sus vidas atadas. Es como si estuvieran encadenadas, hermanos. Personas que no pueden ser libres de ciertas cosas, no pueden ser libres de ciertos hábitos destructivos o caracteres destructivos, no pueden ser libres, amén, escucha, de ciertos vicios que de alguna manera, aunque muchos de ellos quieren dejarlos o quieren, tú sabes, ser libre de esas cosas, no pueden porque están atados. Y lo que nosotros hemos escuchado desde hace muchos años atrás, desde que nos convertimos al Señor Jesucristo, que la verdad ya casi no se escucha tanto, pero nosotros escuchamos, o al menos yo escuchaba estas palabras: Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Cristo rompe las cadenas, y hablaban de personas atadas a cosas como las que acabo de mencionarte, y hablaban los predicadores y decían: Cristo puede romper esas cadenas, Cristo puede hacerte libre de esos vicios, de esos malos hábitos, puede hacerte libre de todo aquello que te tiene atado. Si fuera inmoralidad, si fuera perversidad, si fuera odio, si fuera sufrimiento, si fuera dolor, si fuera tristeza, si fuera alcoholismo, si fuera drogadicción, si fuera lo que fuera, amén, escucha, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta noche? Y yo quiero hablar rápidamente y predicar este mensaje, rompiendo cadenas, de Hechos capítulo 16, versículos 25 al 31. Dice así la palabra de nuestro Dios, si lo lees conmigo. Hechos 16, 25 al 31. Dice así la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero en esta noche, amén, a predicar este mensaje. Y si tú conoces esta historia, si tú eres estudiante de la palabra de Dios, amén, escucha, tú debes saber que aquí Pablo y Silas estaban predicando el evangelio por diferentes lugares, dice la palabra de Dios, y llegaron a este lugar llamado Filipos. La Biblia nos habla que allí les sale al encuentro una mujer con un demonio, con un espíritu malo. Dice la Biblia que Pablo, después de que el demonio lo cansó, amén, de estar repitiendo las mismas cosas, Pablo reprende al demonio y lo expulsa fuera de esta mujer. Y dice la Biblia que por esta causa Pablo y Silas son agarrados y llevados a la cárcel. Pero dice la Biblia que Dios estaba con ellos cuando cantaban alabanzas en ese lugar. Dios mandó este gran terremoto y las cadenas, no solamente de ellos, hermanos, sino las cadenas de todos los presos se soltaron o se quebraron o se rompieron, podríamos decirlo de esa manera en esta noche.
Y yo quiero hablar acerca de cadenas invisibles primeramente en esta noche, hermanos. Escucha esto. Nosotros sabemos que existen muchas cadenas, ¿verdad? Ahí en mi casa, amén, cuando llegamos a ese lugar, hay un cadenón así agarrado que todavía no lo puedo quitar porque tiene un candadón grandote, ¿verdad? Y ese candado pues no tengo la llave. Y es una cadenota gruesotota que está en la ventana agarrada, porque con esa cadena la ponían alrededor de la lavadora. Amén, para que no se robaran la lavadora, ¿verdad? Porque, ¿cuántos saben que se roban las cosas? Amén. Y tú sabes, está este cadenón y está este candadón, porque la casa no tenía cerco, no tenía puerta y pues la lavadora estaba expuesta. Ahora pues ya tiene cerco, gracias a Dios, pero no tenía cerco antes. Entonces yo pienso que las personas que vivían ahí antes, estas personas tenían esta cadena que llega hasta el piso y le puedes dar vuelta porque tenían amarrada su lavadora o encadenada. Y hay muchas cadenas, escucha, igual gruesas como la que acabo de decirte, otras son reforzadas, otras cadenas, tú sabes, ya no le puedes meter cegueta porque vienen reforzadas y ya la cegueta no le hace nada. Otras cadenas, amén, tú sabes, antes podíamos, podían, amén, tú sabes, romperlas, amén, con estas cosas que agarrabas esas tijeras y las quebrabas las cadenas y se podían meter a las casas, amén, o a diferentes cosas, pero ahora esas cosas ya no funcionan, porque las cadenas han sido reforzadas, y hay cadenas, amén, que son de buena calidad, podemos decirlo así, y hay cadenas que son de mala calidad. Eso significa cadenas delgadas y cadenas gruesas. Y escucha esto en esta noche, lo que voy a decirte. Existen cadenas también en la vida de las personas que ellos no pueden ver, pero hay cadenas que tienen atadas a muchas personas y los tienen limitados incluso a muchos de ellos. Conocemos y hemos visto antes acerca, amén, de los elefantes de circo, cuando había elefantes en los circos y que podíamos ir a ver a los animales. Ahora pues ya se metieron tú sabes, los de derechos de los animales y ya no pueden tener elefantes, ya no pueden tener tigres, ya no pueden tener pumas, ya no pueden tener, amén, tú sabes, animales exóticos, amén, tal vez un caballo, ¿verdad? Tal vez un burro. Pero hay algo que a nosotros nos llamaba la atención antes cuando éramos chicos, en el caso de mi persona. Cuando hacían el desfile, que venía un circo y luego iba el elefantón ahí en la carreta y lo llevaban al elefante y lo podías mirar y la carne colgando así arrugado el elefante y la trompota. Y tú querías ir a ver ese elefante porque se miraba algo imponente. Me acuerdo que íbamos, amén, tú sabes, a los circos, a mirar a estos animales, pero a mirar sobre todo al elefante, algo que no hay aquí, amén, tú sabes, en nuestra ciudad, sino en otros lugares de la tierra. Y los elefantes, hermanos, escucha, tú puedes preguntarte cómo un animal tan grande, cómo un animal tan fuerte que pudiera echar abajo el circo, ¿verdad? Si él quisiera o hubiera querido. Pudiera echar abajo el circo, amén, tú sabes, nada más moviéndose, tú sabes, o nada más caminando, corriendo por el lugar, y nadie lo hubiera podido parar a este animal. Pero los elefantes, desde que están chiquitos, o en aquel tiempo cuando se hacía eso, desde que estaban chicos, amarraban una estaca de su pata y ponían una pequeña estaca ahí y amarraban un mecate o una cadena pequeña ahí cuando eran chiquitos los elefantes. Y obviamente los elefantes querían soltarse, pues no tenían fuerza, estaban chiquitos y en su mente empezaban a adoptar esto, que nunca podrían soltarse de eso. Ya cuando crecen y tienen fuerza, ponen la misma estaca, ponen el mismo, tú sabes, a mecate ahí o soga o la misma cadena, y el elefante pudiera hacerle así, se sale rápido, pero en su mente él está acordándose cuando era chico y no podía soltarse de ese mecate o esa cadena. Y escucha esto, así hay muchas personas que están atadas en sus propias vidas.
Hay personas que ellos pudieran cambiar su vida. Hay personas, escucha, que ellos podrían romper esas cadenas, pero ellos creen y ellos piensan de esta manera: no puedo. Vamos a ver Proverbios capítulo 5 en esta noche, versículo 22, lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 5, por favor, versículo 22, dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Proverbios 5:22 dice así: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pon atención a esta escritura, hermanos. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. La Biblia al día lo dice de esta manera: sus propios pecados condenan al malvado. Son cuerdas que lo atrapan y lo retienen. Escucha esto, lo que esto quiere decir es que muchas personas, hermanos, están atados con cuerdas en su pecado. Muchos quieren cambiar, muchos quieren ser diferentes. Yo me acuerdo cómo anhelaba cambiar, hermanos, anhelaba ser diferente, pero no podía cambiar, no podía ser diferente. Me acuerdo que anhelaba a mantener una familia diferente, anhelaba comportarme diferente. Me acuerdo que yo anhelaba tanto estas cosas, hermanos. Y a veces me acuerdo que tenía sueños guajiros en mi vida. Me ponía, amén, y me iba en un viaje, ¿verdad? Y el viaje, tú sabes, me miraba como que era diferente, como que ahora mi vida había cambiado y tenía, tú sabes, otro tipo de vida del que tenía en ese momento. Y me ponía a viajar y a imaginarme que podía cambiar. Pero después, cuando ya venía la realidad, me acuerdo que decía estas palabras en mi vida: me gustaría, pero no puedo. Y hay personas, hermanos, que están atados, como dice la Escritura, con cuerdas en su pecado. Escucha, quieren cambiar, quieren ser diferentes. Incluso cuando hacen daño, amén, a ellos mismos o a otras personas, después se sienten mal. Me acuerdo cuando trataba mal a mi esposa años atrás. Y me acuerdo que pues era un marido que le pegaba a sus, ¿verdad? Ya sabe usted qué. Y me acuerdo que cuando hacía eso con mi esposa, pues en el momento, pues sí, bien bravo, ¿no? Y bien macho y bien todo lo que tú quieras. Pero me acuerdo que después asimilaba las cosas y me acuerdo que iba con ella y le decía: perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, te lo juro, ¿verdad? Y ella le hacía así, ¿verdad? Como que no me quería perdonar y luego pues ya me perdonaba. Pero la realidad es esto: nosotros estuvimos en nuestras vidas atados, como mucha gente está atada en este tiempo, hermanos. Están atadas a esas cosas. Te prometo que ya no vuelvo a tomar. Ya fue la última vez que tomé. Te prometo que fue la última vez que te traté mal. Amén, ya no vuelvo a pegarte. Ya no vuelvo a tratarte mal. Pero son esclavos de eso, hermanos, y vuelven a caer una y otra vez, como muchos de nosotros lo hacíamos en el pasado. Mira conmigo Juan capítulo 8, por favor, en esta noche. Juan capítulo 8, versículo 34, nos dice estas palabras en esta noche, la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 8, versículo 34, dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo de ese pecado. Romanos capítulo 6, por favor, versículo 16, un poco adelante en la escritura. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora, lo que esto quiere decir, hermanos, es que si nosotros obedecemos al pecado o a la desobediencia a la palabra de Dios, entonces somos esclavos de eso. Pero dice también que si nosotros obedecemos a la justicia, en otras palabras, a la palabra de Dios, entonces somos esclavos de esto. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios y estamos sometidos a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén en esta noche? Ahora, el significado de la palabra esclavo, el diccionario dice que es una persona que carece de libertad y que carece de derechos propios. Amén, por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y dominio de otro, como nosotros estuvimos en el pasado, hermanos. Sometidos al pecado, sometidos a la maldad, sometidos a los vicios, sometidos a todas aquellas cosas que estaban mal delante de nuestro Dios. Estábamos sometidos, éramos esclavos de estas cosas. Amén, pero escucha esto. Amén, Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen un fuerte amén en esta noche? Por la gracia de Dios, amén, Cristo nos ha hecho libres, hermanos. La palabra de Dios en Romanos claramente nos habla de una obediencia para vida, amén, y de una desobediencia para muerte, dice la palabra de Dios. Y sabes esto, hermanos, hay gente encadenada y hay gente que está encadenada al pasado. ¿Sabías eso? Están encadenados a los malos tratos que tuvieron en el pasado. Están encadenados a los abusos que vivieron en el pasado. Están encadenados a la ira, al rencor, a la falta de perdón, al dolor. Amén, escucha, al sufrimiento que han experimentado en su vida. Algunos otros están atados a vicios, a hábitos destructivos, están atados a la soledad, al pecado. Y todo esto ata a las personas y los limita, hermanos, y no los deja tener un crecimiento espiritual. Los tiene limitados. Mira conmigo Lucas capítulo 13, por favor, en el Nuevo Testamento, versículo 16, lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 13, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Segunda de Timoteo 2:26, no tienes que voltear ahí, pero dice la Biblia, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Otra traducción dice de esta escritura, de esta manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos satánicos que los mantienen esclavizados al pecado. Escucha esto, hermanos. Hay cosas que el diablo utiliza para atarnos. Hay cosas que el diablo utiliza para limitarnos del poder de Dios sobre nuestra vida y necesitamos echarlas fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Se cuenta, escucha que el famoso escapista Houdini dice que él era escapista y era mago también. Pero dice la historia de este hombre que Houdini pudo escapar de muchas veces cuando lo encadenaban y lo metían a ciertos lugares, lo encadenaban y él escapaba para no morir sin oxígeno, sin aire cuando lo metían adentro del agua. Este hombre Houdini, amén, pudo escapar de cuerdas cuando lo ataban con cuerdas, amén, a la vuelta y vuelta, amén, pudo escapar de camisas de fuerza, escucha, pudo zafarse de ahí, amén, esos eran sus grandes shows que él hacía, pero dice la historia que en octubre 31 de 1926, este hombre falleció en uno de sus trucos. Dice que la ironía de esto es que pudo escapar de muchas cosas, pero no pudo escapar de la muerte. ¿Y sabes esto, hermanos?
Este hombre se ataba con cadenas, se ataba con grilletes y muchas otras cosas. Y muchas veces se soltó, nos dice su historia, pero llegó el día en que él no pudo escapar. Y sabes que ese es el plan del diablo, hermanos. Él quiere atar a la gente con diferentes cosas, pero el deseo del diablo, hermanos, es que la gente no pueda escapar y mueran en pecado para llevarlos con él al infierno. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Yo quiero decirte esto en esta noche, hermanos. El diablo no tiene poder. Mi Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Él es un enemigo derrotado, hermanos. Y Él nos hace pensar que tiene mucho poder. Pero es mentira. Amén, del diablo, mis queridos hermanos. Escucha, no puede tenerte atado con sus engaños. Y lo que Él usa para destruir a la gente. No puede hacer eso. Porque nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo nos hace libres. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Ahora quiero, amén, hablar rápidamente y segundamente, hermanos, acerca de otras cadenas. Quiero hablarte de otras cadenas. Ahora quiero hablarte de las cadenas de las fuerzas del mal que usan para hacernos fracasar y a la vez para atarnos a cosas del mundo que destruirán nuestras vidas y destruirán nuestra familia. El libro de Nahum, capítulo 3, versículo 4, dice estas palabras, la palabra del Señor, dice así: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Escucha esto. ¿Sabes que hay personas que están orando, hermanos, a las fuerzas del mal? ¿Sabes que hay personas que están orando, que son brujos, haciendo hechizos para esclavizar a las personas con diferentes cosas, con drogas, con alcohol, con perversidad, con inmoralidad, con pecado, hermanos? Cuando hacen una película de terror, lo que hacen es una misa negra. Amén, escucha, amén, estas personas la dedican, amén, a las tinieblas, al infierno, al diablo, y oran ellos y hacen sacrificios para que estas películas infecten a familias, infecten a personas, hermanos, escucha, y los haga desviarse, amén, de escuchar la voz de Dios, y ellos se enfrasquen en el ocultismo, en el terror y en el miedo, hermanos. Escucha, cuando las personas, amén, tú sabes, hablando de los que están a mero arriba, los que manejan las drogas, los que manejan, tú sabes, todo esto, los que están allá controlando todo, no los de abajo, sino los de allá arriba. Estas personas, hermanos, hacen ritos, dedicando su negocio a Satanás, pidiendo a las fuerzas del mal, amén, que las drogas aten a las personas y que las personas estén encadenadas a las drogas y no puedan soltarse para convertirse en adictos hasta que mueran, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Amén, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, que es maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Sabías, hermanos, que la droga es brujería? Por eso están las personas atadas a ellas. Yo estaba atado a las drogas. Cuando me convertí a Cristo, yo supe esto que te predico en esta noche, que la droga, amén, es brujería y se hacen actos de brujería para que la gente esté atada a esto. Por eso es que Cristo Jesús nos hace libres de esto, que es brujería. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén, por eso hay personas que los internan, amén, centros de rehabilitación, entran y salen, tienen buenos deseos de cambiar, amén, pero vuelven una vez más porque eso los jala una vez más y no pueden ser libres de eso. Escucha, hay encantos, hermanos, hay hechizos funcionando en la vida de las personas y probablemente quieren entrar a nuestras vidas también.
Amén, escucha, hay espíritus de mala racha, hay espíritus de problemas, hay espíritus de golpes en la vida, amén, cosas que no podemos explicarnos muchas veces que pasan a nuestro alrededor. Y sabes que el diablo usa personas para hacer estas cosas, hermanos, brujería, encantos, y tiene a personas encadenadas y no pueden ver esas cadenas. Por eso en la ley de Dios le habló a Moisés y le dijo estas palabras: la hechicera debe ser ejecutada, debe morir. Estas son las palabras de Dios, del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Porque Él sabe, hermano, nuestro Dios sabe que estas personas hacen encantos y hacen hechizos, hermanos. Escucha, ¿para qué? Amén, para atar a la gente con todo tipo de pecados y destruir sus vidas. Y ellos trabajan para nuestro enemigo y para el enemigo de Dios. ¿Cuántos saben eso en esta noche? Escucha esto. Hay gente que el diablo usa, que están orando a las fuerzas del mal, incluso para que la iglesia del Señor Jesucristo no crezca, hermano. Hay personas que incluso ayunan para que nosotros no la hagamos, amén, para que no podamos servirle a Dios de corazón, amén, para que no prosperemos y no nos vaya bien. Ellos no quieren vernos en victoria, hermanos. No quieren vernos, amén, escucha, a la gente romper las cadenas de las drogas, del alcohol, del pecado, y por eso se oponen a lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros necesitamos orar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos contrarrestar esto con el poder de Dios, mis queridos hermanos, y el poder, amén, de la oración, amén, escucha, tomar tiempo de venir a la iglesia, amén, dar unos minutos, dar, amén, tú sabes, media hora tal vez a la oración, amén, escucha, unirnos como iglesia, unirnos como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, y orar que la gracia de Dios caiga en este lugar y que el Señor reprenda la brujería y le eche fuera en el nombre de Jesús, hermano. Esto es real, escucha. Y no es para que nos asustemos, sino que tenemos que levantarnos a luchar la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Somos llamados a luchar por nuestro Dios con las armas, hermanos, que Él nos ha dado. Escucha esto. Yo, amén, estuve pastoreando en una iglesia en la ciudad de Tecate. En otra ocasión a veces he contado esta historia. Y la historia es que cuando llegamos a la iglesia ahí en Tecate, era un localito chiquito que agarramos ahí por primera vez. Después el localito, por la gracia de Dios, empezó a llenarse y tuvimos que buscar un local más grande. Me acuerdo que abajo, una cuadra así bajando a la vuelta, estaba un local. Lo agarramos, lo limpiamos, lo acondicionamos y cambiamos la iglesia a ese lugar. Pero sin darnos cuenta, a la vuelta de la iglesia hacia el otro lado había una bruja. Nosotros pasábamos en el carro, pues ahí teníamos que ir a la iglesia, después vivíamos también ahí mismo, en la parte de arriba, y me acuerdo que pasábamos y volteábamos así porque escuchábamos una música rara en la casa de la señora esa, y mirábamos que había gente danzando allí en ese patio, y había como un mono, nunca miramos qué mono sería, pero era una estatua, era una imagen, un ídolo, y estaban danzando allí todos, y después supimos que era bruja, que hacía todo tipo de limpias y brujería ahí en ese lugar, y claro, la cuadra donde ella vivía estaba bien maldecida, hermano, bien maldecida. Me acuerdo que pues empezamos a orar en el nombre de Jesús. Dios, guárdanos, líbranos, reprende todo lo malo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Esta bruja no tiene más poder que mi Señor Jesucristo y que la sangre de Cristo. Empezamos a orar y de pronto mi esposa empezó a testificarle a la hija de esta mujer. Y la hija de esta mujer empezó a acercarse poco a poco a la iglesia. Mi esposa hablaba con ella, le estaba testificando, ella estaba interesándose. Y de pronto un día, llegando a la oración a la iglesia, me acuerdo que estaban ahí unas ramas en medio de la cuadra de la calle y estaban unos signos pintados que no se miraban, hermanos, pero yo volteé hacia arriba y los pude mirar. No estaban como un color, sino que estaban como brillositos así, pero estaban pintados en la puerta de la iglesia. Me acuerdo que miré eso y entendí, dije, la bruja nos echó una maldición. En ese momento dije yo, en el nombre de Jesús, agarré jabón, agarré un trapo y me puse a limpiar esos signos
y reprendiendo, echando fuera. La sangre de Cristo tiene poder. Agarré las ramas, las aventé lo más lejos que pude en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, y empecé a orar, empecé a reprender. Y te digo, hermano, no pasó mucho tiempo, unos cuantos 2, 3 días pasaron, y de repente pasó una persona por allí. Nosotros íbamos arriba, la iglesia abajo, nosotros arriba, y pasó una persona y gritó: pastor, pastor. Y yo me asomé por el tejabán que teníamos y dije: ¿qué pasó? Dios te bendiga. Me dice: ¿ya sabe lo que pasó? Y le digo: no, ¿qué pasó? Dice: la bruja, pastor, se acaba de morir. Y yo dije: ¿cómo? ¿Qué pasó? Y dice: de repente le explotó un órgano de adentro y murió al instante. En ese momento dije yo: bueno, yo nada más oré y reprendí, pero yo nunca pedí que se muriera, ¿verdad? Jamás pedí eso. Yo nomás dije: Dios, guárdanos, regreso esta maldición en el nombre de Jesús. Pero ya eso fue decisión de Dios. Y te digo esto, hermanos, la bruja desapareció de esa cuadra. Y así como desapareció la bruja, gente empezó a llegar a la iglesia, gente empezó a convertirse al Señor Jesucristo. Uno de los más locos del barrio, que cuando yo pasaba por la iglesia, pasaba por donde yo estaba y le decía: ¡hey! Le decían el abuelo. ¿Qué onda, abuelo? Le decía yo. Y me decía: chifla tú. Me decía así, me le echaba la maldición en la pura cara, me rayaba el disco. Y yo le decía: Cristo te ama, Cristo te ama. Me decía: váyase mucho a la... Así me decía. Es de los más malos de ahí. Era de los más malos de ahí. Ya no existe ahorita. Amén. Pero escucha, él llegó a la iglesia, entró, se sentó, aplaudió sus manos, cantó la alabanza. Me acuerdo ese día, le testifiqué, oré por él. Amén. Cosas empezaron a pasar, hermanos, porque sí hay oposición para que la obra de Dios se lleve a cabo. Sí hay oposición. Nosotros tenemos que levantarnos con las armas que Dios nos ha dado y tenemos que reprender todo eso en el nombre de Jesús. Y que esas cadenas se vayan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y escucha esto, hermanos. Hay cosas que vienen a visitar a ciertas personas y les causan cosas extrañas, o un dolor, o una tristeza, o un desánimo. Amén, ¿sabes? Eso no es nada más porque sí, hermano. Hay cadenas invisibles que aprisionan a personas y les causan ataduras que ellos no pueden ver, pero ahí están. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios poderoso que puede romper las cadenas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y eso quiero, amén, hablar para terminar mi mensaje en esta noche, rompiendo las cadenas. Vamos a regresar a nuestra historia principal, hermanos. Aquí está Pablo y Silas. Pablo y Silas están predicando la palabra de Dios en varios lugares. Llegan a esta ciudad de Filipos, empiezan a predicar en ese lugar. Pero dice la Biblia que cuando estaban allí había una mujer, una bruja en ese lugar. Y esta bruja, dice la Biblia, que adivinaba la suerte, adivinaba el futuro de la gente. Y dice que cuando ella escuchó que Pablo y Silas estaban ahí, salió de su lugar, fue a donde estaban Pablo y Silas y empezaba a gritar: estos hombres que escuchan ahí son siervos del Dios Altísimo, pónganles atención, óiganlos, decía así esta mujer. Y Pablo, pues me imagino que la volteaba a ver, y Pablo seguía haciendo la obra de Dios, pero esta mujer lo volvía a hacer otra vez: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, óiganlos. El demonio expresándose de esa manera, y me imagino que Pablo volteaba, amén, tú sabes, y miraba a esta mujer, y Pablo seguía haciendo la obra de Dios. Pero esta mujer lo seguía haciendo, y al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez, hasta que Pablo se desagradó de esto. Me imagino que se agarró la cabeza desesperado y dijo: espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera de esta mujer, en el nombre de Jesús. Y el demonio salió, fue expulsado del cuerpo de la mujer. Dice la Biblia que cuando eso sucedió, bueno, esta mujer tenía un amo, era esclava de un hombre, y esta mujer, escucha, le daba ganancias a este hombre que era su dueño. Y dice la palabra de Dios que el hombre se queja con las autoridades, agarran a Pablo y a Silas por dañar propiedad ajena, supuestamente los meten a la cárcel, hermano.
Ellos están hasta la última celda, dice la Biblia, lo más allá que los pudieron meter al fondo. Los encadenaron de los pies, los encadenaron de las manos, y ellos están en ese calabozo. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a hacer algo muy sabio. Empezaron a cantar alabanzas a Dios. ¿Te imaginas? Atados, pero cantando, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Estaban cantando, amén, alabando a Dios, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estaban cantando alabanzas, hermano. Y dice la Biblia que mientras ellos están cantando alabanzas, Dios escucha ese canto, esa alabanza de ellos. Y dice la Biblia que en ese momento Dios manda un fuerte terremoto, los cimientos de la cárcel son sacudidos. Dice la Biblia que las cadenas de todos se rompieron, se soltaron, las puertas se abrieron. Amén, los presos, amén, fueron libertados de las cadenas y de su cárcel, hermanos. En ese momento, por la gracia y por el poder de Dios. La Biblia dice que las puertas se abrieron de las celdas y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Quiero decirte estas palabras en esta noche. Dios quiere romper cadenas en nuestras vidas y en la vida de otras personas. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Dios quiere que la mala racha se vaya. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Se vaya de nuestra vida en el nombre de Jesús. Que los malos hábitos se vayan en el nombre de Jesús. Amén, que los pecados ocultos se vayan en el nombre de Jesús. Amén, que los vicios, amén, se desprendan de la vida de la gente y puedan ser libres en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen conmigo? Que cosas extrañas que visitan a las personas se vayan en el nombre de Jesús. Y Dios lo puede hacer, hermanos. ¿Sabes? Que estas cosas del mundo y las cadenas que el diablo usa no son nada para nuestro Dios. Y por medio de la sangre de Cristo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la gente puede experimentar libertad y puede vivir en victoria. ¿Te acuerdas de Sansón, hermanos? Sansón, cuando Dios estaba con él, dice la Biblia que lo ataban con cuerdas, amén, lo ataban con diferentes cosas, y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y él rompía como si nada las ataduras, hermano. Esto era el poder de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y esto es lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Puede romper con cualquier cadena, puede romper con cualquier atadura y darle el poder de Dios para vencer a los enemigos de Dios y nuestros. Eso es lo que Dios y el Espíritu Santo pueden hacer, mis queridos hermanos. Última escritura, Isaías, capítulo 54, por favor, versículo 17, y cerramos con esta escritura. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Dice así. Mira qué poderosa palabra de Dios, hermanos. Isaías 54, 17 dice así. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Miqueas, última, ahora sí, capítulo 5, versículo 12, dice estas palabras: asimismo destruiré de tu mano las hechiceras, y no se hallarán en ti agoreros. No hay encanto, hermanos, o hechizo que prospere contra nuestro Dios. Y en esta noche podemos experimentar la libertad en Cristo, porque Cristo rompe las cadenas. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Hoy es el día de liberación, dice la Escritura. Amén. Hoy podemos ser libres en el nombre de Jesús. Tan solo tenemos que venir y tener un encuentro con Él, hermanos. Y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado, dice la Escritura, hermanos.
Y el poder de Dios romperá las cadenas en esta noche. Y de aquí en adelante nosotros ir con nuestra familia y decirle, mira, ahora aprendí algo en la iglesia. Hay cadenas que el diablo nos está mandando que no vemos. No hemos visto, pero ahora las puedo ver. Amén. Y ahora quiero decirte que tenemos que reprenderlas en el nombre de Jesús y echarlas fuera de nuestra vida. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Ir con aquellas personas que están atados a algún tipo de situación, de malos hábitos o pecados o cosas que destruyen y decirles, mira lo que voy a decirte, esto aprendí en la iglesia el día de hoy. Amén, las personas, y tal vez tú también estás atado por el pecado, pero Cristo quiere romper las cadenas en tu vida. Cristo quiere hacerte libre y orar por ellos, hermanos. Y que ellos reciban el poder de Dios, el poder que cambia, el poder que transforma, el poder que liberta, hermanos. Y las cadenas de ellos caigan, sean rotas en el nombre de Jesús. Y las puertas de su cárcel sean abiertas por el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta noche? Entonces incline su rostro, cierre sus